Hola a todos, mi nombre es Félix Castro. Hoy he venido para darles una explicación de algunos conceptos básicos del Trouble Management 8 y vamos a ver cómo se usa la pantalla principal de la aplicación. Pues básicamente lo que ocupamos para usar el TM es un usuario, una cuenta de usuario y esos aspectos es lo que vamos a empezar a ver para que ustedes vean la relación o la importancia de los atributos del usuario con respecto al uso de la aplicación. Pues los usuarios tienen asignado un nombre, pues que es el nombre de la persona, un login que es único, tienen un correo electrónico que se usa para notificar a los usuarios sobre eventos, por ejemplo, la apertura de un reporte o cierre de un reporte, y así sucesivamente una gran serie de eventos que suceden en el sistema. Necesitamos un número de celular, más que todo para envío de mensajes de texto, para notificar por medio de mensajes de texto. Ocupamos que esa persona pertenezca a un grupo de trabajo para poder asociar personas. Ocupamos que esos usuarios tengan permisos, los cuales van a permitir o restringir ciertas acciones a los usuarios. Esos permisos se asignan dependiendo del perfil del usuario. Y la cuenta pues también tiene un estatus que puede ser activo o inactiva. Eso nos permite controlar el acceso inmediato al sistema. El usuario también tiene un password y ese password, la primera vez que el usuario entra al sistema, es igual al login, pero el sistema se va a dar cuenta que es la primera vez, entonces le va a pedir al usuario que lo cambie. Y eso es lo que vamos a ver ahora también. En cuanto a los permisos de usuario, vamos a ver algunos de los más importantes. Tenemos otros, pero estos son como los más importantes. Entonces, por ejemplo, tenemos un permiso que es abrir reportes. Este lo que nos permite es poder efectivamente abrir reportes de forma manual. Este permiso de administrador es para poder usar el módulo de administración del TM. Este otro permiso de crear reportes automáticos o tiquetes automáticos es un permiso el cual me permite crear tiquetes de forma automática basado en el contenido de un Excel con un formato establecido ya. Este otro permiso de crear work order o órdenes de trabajo es para poderlas crear. Este permiso especial de edición de reportes o de etiquetes se usa para poder modificar el contenido de los tiquetes cuando se producen ciertos errores. Igual como este otro de editar órdenes de trabajo. Este otro permiso, reasignar canalizaciones, lo que nos permite es cambiar el responsable de una canalización. Ya veremos qué significa una canalización. Este otro, registrar exclusiones, es para poder hacer estas acciones. Reporte de avería es un permiso que lo que me permite loguearme al sistema. Supervisor de work order es un permiso que me permite manejar las órdenes de trabajo de otras personas. Por ejemplo, el dispatch center, ellos pueden tener este permiso para que puedan manipular las zonas de trabajo de la gente de campo, por ejemplo. Este permiso total me permite hacer de todo. Y estos últimos tres permisos me permiten ver reportes asociados al grupo al cual yo pertenezco. Por eso es importante configurar bien los grupos de trabajo. Por ejemplo, yo puedo ver solamente, puede ser que solo me permitan ver mis reportes
o los reportes del grupo de trabajo, o ver todos los reportes en general. Pues obviamente estos permisos se ponen dependiendo de las necesidades del proyecto y el perfil del usuario. Bueno, entonces para entrar en detalle, vamos a abrir la aplicación. Vamos a abrirla. Básicamente lo que necesito es loguearme. Tenemos esta ventana de diálogo donde me pide mi usuario o login y mi password. Como mi cuenta ha sido reinicializada, entonces mi password es igual a login. Lo voy a escribir aquí igual. El sistema sabe que es la primera vez, entonces cuando yo acceda al sistema, él me va a pedir que cambie el password. Para acceder al sistema, pues yo tengo que darle clic después de haber digitado el usuario y el password. Tengo que darle clic al icono que está en esta área. En este caso es el icono de Ericsson, pero aquí puede aparecer el icono del logo del proyecto, por ejemplo. Ok, ahí accedo, me se da cuenta que es por primera vez y ahora sí digito mi clave, la que yo quiero que me quede. Ok, si yo me equivoco, pues él me va a decir que las claves no son iguales, me va a pedir que lo corrija. Ok, ahí ya lo validó y ahora sí ya yo puedo entrar normalmente al sistema. Le doy clic al icono y ahí ya me validó, ahí me permitió entrar. Ok, y ahora nos muestra la ventana principal del sistema, que básicamente lo que tenemos aquí es pues una lista de etiquetes, una serie de estadísticas y filtros, botones y algunos menús que los vamos a ir describiendo poco a poco para que funcione cada uno. Pues para empezar, lo que vamos a ver es el significado, digamos, de algunos campos importantes. Por ejemplo, empecemos por aquí. El estado es el estado del reporte o del tiquete. En este caso, ellos están abiertos. Tenemos básicamente 4 estados en el TM, que es abierto, cerrado, diferido y en pendiente de revisión. El estado abierto significa que las acciones que se han solicitado en el tiquete aún no han sido finalizadas. Cerrado significa que ya finalizaron. Pendiente de revisión o pendiente significa que el reporte ya finalizó, ya fue cerrado, pero está pendiente de una aceptación por medio de un supervisor. Ese tipo de reporte pendiente me permite volverlo a reabrir y documentar las causas por qué se tuvo que reabrir y llevar ese control. El estado diferido es un estado especial que lo que me permite es, por decirlo de alguna manera, congelar el tiempo del transcurrido del reporte por efectos, digamos, por causa ajena, qué sé yo, por problemas, qué sé yo, de repuestos, problemas de clima. Muchas veces en muchos proyectos la no atención pronta de un tiquete puede causar una multa. Entonces, sin embargo, hay casos donde no hay responsabilidad por ciertos asuntos ahí. Entonces, el reporte al ponerlo diferido me va a controlar ese tiempo y me va a restar el tiempo total del reporte.
y así puedo tener una justificación de por qué se tardó tanto en una reparación. Pues obviamente un reporte que está en estado diferido se puede volver a pasar abierto y continuar el proceso normal. Okay. Este otro campo, el TT-ID, es el número de etiquete que me generó el sistema. Es un número único y consecutivo. Y es muy importante porque con él pues, puedo hacer búsquedas y referencias a los trabajos. El número de TT referencia es un número de etiquete asociado a un centro de control que trabaja en coordinación con el nuestro, o por ejemplo una solicitud, un número de solicitud de un cliente, del sistema del cliente. Entonces esta es una manera para poder asociar nuestro etiquete con el etiquete del cliente y tener una relación única. El tipo de reporte, bueno, tenemos básicamente dos tipos: correctivo y preventivo. Los reportes correctivos básicamente son los reportes donde ya ha sucedido algún daño, entonces hay que hacer una acción correctiva. Los reportes preventivos son trabajos o acciones que se hacen para prever un daño o mantenimiento regular de los sitios. La prioridad es el grado de urgencia de los trabajos. Generalmente las prioridades vienen asociadas a un tiempo máximo de reparación. Se dice que si un reporte dura más que el tiempo que le da la prioridad, pues entonces el reporte está excedido. Si el reporte duró menos, su trabajo se duró menos del tiempo que indica la prioridad, entonces se dice que el reporte fue ejecutado a tiempo. Tenemos otro campo que es el proceso. El proceso es una forma de darle una forma de agrupar los trabajos. Por ejemplo, digamos, trabajos de infraestructura, trabajos de telecomunicaciones. Por ejemplo, en otros proyectos, qué sé yo, podemos tener que los trabajos, por ejemplo, son del área, digamos, de transmisión, el área de, digamos, de energía. Y después con los procesos también viene asociado lo que conocemos como el texto de incidencia, que es como algo más específico. Por ejemplo, digamos, qué sé yo, podemos tener un proceso de transmisión, pero el texto de incidencia es falla de E1, falla de fibra óptica. Podemos tener un proceso de energía, pero podemos tener una incidencia, por ejemplo, de falla de corriente AC, falla fusible, falla de rectificador. Estas son las incidencias ya codificadas de los trabajos. Pues obviamente todo esto se configura dependiendo de las necesidades del proyecto. De hecho, todos los nombres de las cosas que hemos visto se pueden modificar y no está amarrado a algo ya establecido. Este otro campo, el RSI o mnemónico, es el nombre corto o técnico del elemento de red. En este caso, estas son radiobases. Este otro nombre, elemento reportado, es el nombre del elemento de red normal, común. Este otro campo, responsable titular, es la persona que tiene la máxima responsabilidad sobre ese etiquete. Este responsable titular se usa para enviar notificaciones automáticas. Es importante que esté bien ajustado esto. Apertura etiquete es la persona que
digitó o ingresó etiqueta al sistema. Aquí tenemos otros campos, por ejemplo, fecha de detección, que es la fecha en la que se generó la alarma o la solicitud de los trabajos. Tenemos la fecha de recepción, que es la fecha en que se ingresó la información a la base de datos. Pues obviamente con estas fechas se hacen cálculos de tiempos y otras fechas, por ejemplo la fecha de cierre. Y ahí sucesivamente tenemos otros campos de menos importancia. Eh, el tema me da la facilidad también de que yo puedo modificar la forma en que aparecen estas columnas. También puedo retamañar el ancho de las columnas, y para eso pues simple y sencillamente le damos aquí desbloquear el grid. El grid es esta ventana. Entonces, qué sé yo, podemos pasar el estado para acá y podemos retamañar el ancho de las columnas y lo podemos personalizar por usuario. De hecho, esta información se salva por usuario. Cada vez que el usuario se loguea, pues le va a salir la información como la dejó. Después de que comamos nuestro grid, lo bloqueamos para que no se mueva. Ya podemos seguir trabajando.